Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy toca entrevista y tenemos a Alberto Millán. Hola, Alberto. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros, yo bien. Nosotros no sé, yo bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Con ganas de que salgan tus nuevos juegos enseguida? Sí, por supuesto, ya en la recta final, así que ya pronto estarán. Así que con muchas ganas de verlos ya en mi estantería y por supuesto en las tiendas. Sobre todo en las tiendas. Sobre todo en las tiendas, correcto. Bueno, casi lo que más ilusión hace es cuando te mandan fotos gente jugando con ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, recuerdo uno de los mejores recuerdos que tengo así de esto es con el Paradox University, una vez que una persona se lo bajó a la lavandería y estaba jugando en la lavandería mientras hacía la colada y subió las fotos al Twitter. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Estuviera jugando ahí en la lavandería mientras... Sé esperaba. que voy a tener una hora y venga, te la dedico, Alberto. Correcto, exacto. Qué bueno. Paradox University, Capadocia... Viaje al centro de la Tierra, Sherlock, Praia. Pues, dinos tú, ¿qué te queda en la recámara? Tienes además Sotavento por ahí, o sea, vamos, mil... ¿Cuántas cosas salen de esa cabeza? Cuéntanos un poco. Pues tengo, aparte de estos que has mencionado, tengo varios protos que están bastante evolucionados y básicamente están, bueno, de hecho los mencionados, Sotavento es uno de ellos, Casway es otro también, sí, que de hecho ganó en Iludo el segundo premio, sí, exacto, es de la construcción de la calzada de los gigantes, ¿no? Que es una formación que en Irlanda del Norte. Y ¿qué más? Tengo un par de infantiles. Uno se llama Invasión de Colores y el otro Topochev. ¿Vale? De hecho, la Invasión de Colores hace poco ganó también un premio en Granollers de Accessit al mejor juego infantil. Y sí, por ahí voy con varias cositas a la vez. O sea, tengo alguna cosa, tengo otras cosas. Eso es lo que está como más desarrollado, puedo enseñarlo al mundo. El resto de cosas son las cosas todavía feas que no sé cómo funcionan y que no aguantan más de 3 turnos, que esas las enseño pues a vosotros en privado y a poca gente más. Es lo que Adrián suele llamar que está en fase de cuarto de baño, porque él cuando está en el cuarto de baño se le ocurren 4 ideas y dice, bueno, esto podría funcionar, pero igual no. Exacto. Correcto. Entonces de esas tienes unas cuantas también, ¿no? Sí, exacto. De esas hay unas cuantas ahora mismo. Qué bien. Pues nada, cuéntanos un poco... solemos hacer las entrevistas un poco como siempre, entonces igual quizá Adrián, que es más canónico en las preguntas, puede empezar por el principio. Vale, sí. Luego nos hablarás de Capadocia y tocaremos también un poquito viaje al centro de la Tierra, ¿vale? Pero antes de empezar, pues siempre nos gusta conocer un poquito más al autor dentro de su ámbito jugón. Por eso siempre las primeras preguntas van relacionadas a cómo llegaste a la ficción, cómo llegaste a Ludo, cómo se te ocurrió los protos y demás. La primera pregunta de todas, ¿cómo llegaste al mundo de los juegos de mesa? Bueno, pues a ver, yo tengo un poco, yo creo que es un tema que he ido cogiendo de vez en cuando a lo largo de mi vida, ¿vale? Es decir, yo tengo tengo 2 hermanos mayores, soy el pequeño de mi familia y con mi hermano mayor me llevo 11 años, ¿vale? Entonces nos llevamos bastante diferencia, por tanto esto quiere decir que yo tenía en casa todos los juegos de mesa un poco de su época, ¿no? Estamos hablando de los 80, ¿vale? Yo nací en el 86, pero claro, entonces mi infancia más de juegos de mesas en los 90 y pico, pero claro, tenía cosas como Embrujada, Misterio, luego mi hermano mediano, que era el siguiente, ¿no? Pues claro, empezó a comprar cosas como Cruzada Estelar, ¿vale? Wow. Entonces todo esto provocaba que desde pequeño pues sí jugaba muchos juegos de mesa y curiosamente... Por ejemplo, nunca he jugado al Monopoly, eso lo tengo que reconocer. No he jugado, en mi casa no ha sido el Monopoly. Luego a mí en mi generación pegó fuerte el Risk, ¿vale? Fue el que pegó ahí fuerte. Y digamos que cuando llegué a la adolescencia un poco ya lo abandoné, ¿vale? Es verdad que ahí dejé un poco de jugar, pero hubo un momento que coincidió con el estreno de las películas del Señor de los Anillos, que salió un juego de... ¿Cómo se llama la editorial? Que se llama Decipher o algo así se llamaba el nombre. Era un juego de cartas coleccionable del Señor de los Anillos, típico juego tipo Magic, pero basado en las películas, ¿vale? El juego era muy bueno, o sea, es un juego que incluso
hace unos años intenté recuperar el reglamento para ver cómo se jugaba y la verdad es que estaba muy chulo, o sea, tenía una mecánica que estaba muy bien y tal y lo único malo es que era un juego de estos de cartas coleccionable que es... Una me dejó ruina, ahí todo exacto, es una ruina. Ese concreto, de ese tengo yo cartas porque vendían Sí. el sobre tirado de precio. O sea, yo me acuerdo que iba a comprarlo y yo los compraba por 15 céntimos y cosas así, o 25 céntimos. Pero creo que estás hablando de uno que hubo antes, ¿eh? No sé, es el que, uno coleccionable que era el estilo sí. Magic. El que yo me refiero es el que tenía fotogramas de las películas. Tenía fotos directas. Fotos de las películas, Vale, o sea, tenías vale. ahí a Boromir o Aragorn y salían ahí los personajes de las pelis. Sí, el viejo Era contemporáneo a Mortensen. las películas. Y bueno, esto había una librería en... Yo soy de Zaragoza, había una librería que se llama Saga, que ya no existe, donde había precisamente una zona de juegos de mesa, pero claro, en esa época pues lo que había era Magic y todo este tipo de juegos. Este juego pegó muy fuerte allí, entonces todo el mundo jugábamos y pues eso durante 2-3 años era en plan el plan de todos los fines de semana, ir allí a arruinarme con dinero, ir a torneos, competiciones tal. Entonces ya hubo un momento que lo dejé y ya lo dejé por eso, por temas de lo que costaba esto. Y la verdad es que cuando descubrí el juego de mesa moderno pues fue una alegría porque me aportaba un poco las mismas sensaciones que estos juegos coleccionables, ¿no? que jugué en estos años, pero con la ventaja de que me gastaba 40 euros y se acabó. Claro. Sí. Entonces, Un matiz muy importante, sí. muy importante, muy importante. Entonces eso ha sido muy, muy vital para poder sobrevivir en este hobby. O sea que tú considerarías que estos LCGs tipo Magic, El Señor de los Anillos y tal, son como la transición entre lo que ha sido tu etapa más clásica, Cruzada Estelar, Risk, evitando el Monopoly y salvando esa mala curva que hay, y los juegos de mesa modernos, lo que consideramos juegos de mesa modernos, ¿crees que están ahí? Bueno, yo lo que creo que ha pasado es que, claro, ha habido como varias evoluciones, ¿no? De lo que es el mercado del juego, ¿no? Tienes el juego tradicional, pues eso, un poco... Porque al final este tipo de juegos tipo Monopoly y Risk son juegos que se siguen vendiendo y en muy grandes cantidades, mucho más que los juegos de mesa modernos. Entonces, ¿qué ocurre? Que un poco toda la gente que hemos entrado así en el mundo de los juegos que nos ha traído esto, al final cada uno hemos ido para un lado, ¿no? Entonces yo cuando me fui a este mundillo de los juegos coleccionables, realmente, claro, yo lo pienso ahora con el tiempo y digo, en ese momento Catán ya existía posiblemente. Pero lo que pasaba es que, claro, yo no había llegado a ver nunca Catán, nadie nunca me lo había enseñado, tenías que entrar de alguna forma, ¿no? Entonces al final, claro, sí que es verdad que yo creo que me hubiera gustado más descubrir Catán con 15 años que esto. Pero lo que llegaba a Zaragoza o a Bilbao o a Madrid es esto. Exacto. No había tiendas de juegos de mesa. De hecho, por poneros un ejemplo, se ha ido viendo la transición. En Zaragoza, por ejemplo, una de las tiendas de cómics más famosas se llama Taj Mahal, es una que lleva un montón de tiempo. Y esta tienda era una tienda exclusivamente de cómics. Ahora, hoy en día, bueno, yo me fui de Zaragoza, o sea, vivo en Barcelona actualmente, me fui hace más de 10 años. Y yo cuando me fui no tenían ni un solo juego de mesa. Ahora un tercio de la tienda son juegos de mesa. ¿Vale? Entonces, da la prueba de un poco de cuando yo estaba allí y ahora lo que ha cambiado las cosas, ¿no? Y por supuesto hay tiendas, está Doctor Ocio, que es una tienda especializada en ello gigantesca, hay un montón, ¿no? de cosas de este estilo. Y lo va a pasar exactamente lo mismo con una librería mítica que se llama Joker, y era eso, al principio era todo cómics y ahora ya el mundo de los juegos de mesa va fagocitando poco a poco parte de la tienda, y ahora hay una sección de juegos de mesa muy respetable, vamos, como casi cualquier otra tienda entera, pero dentro de esta mega tienda. Es curioso el fenómeno de cómo va llegando poco a poco, pero al final ya cada vez es más mainstream, ¿no? O sea, ya no somos tan raros los que decimos, venga, vamos a jugar un juego de mesa. Era algo que en Alemania parecía como que estaba bastante asentado, que después de cenar se jugaba, y que aquí no creo que llegue a después de cenar, pero igual en los fines de semana, gente más o menos no súper metida en el tema, pues puede proponer, oye, ¿por qué no echamos una partida, no? De hecho, te digo un ejemplo de ello. Estoy actualmente buscando piso y justo esta tarde he visitado un piso y al entrar he visto un Catán. Y he dicho, este piso tiene números. Algo me está queriendo decir el piso. Sí, también es, también es muy, muy representativo que ahora las Kallax en Ikea tienen facsímiles de cajas de juegos. O sea, correcto. Estamos llegando cada vez a sectores menos nicho, ¿no? Que es importante eso también. Bueno, y como autor de juegos que eres,
¿Te pasa como algún otro autor que ha pasado por aquí que solamente juega a protos o también juegas a otros juegos que no sean prototipos? No, yo intento jugar, la verdad es que tanto a prototipos como a juegos publicados, porque de hecho creo que es muy importante conocer un poco las mecánicas que están de moda, lo que se está jugando mucho últimamente, el por qué algunos juegos, pues bueno, llegan a donde llegan. La verdad es que lo único que sí que noto ahora es que se han complicado mucho las cosas para probar novedades, porque yo lo que hacía habitualmente era yo iba mucho a ferias de juegos de mesa, al vivir en Barcelona, aquí prácticamente de septiembre a diciembre, casi cada fin de semana hay una en alguna población de Barcelona o alrededores, ¿vale? Ujú. Entonces esto hacía que pudiera probar prácticamente un montón de novedades que salían, y el fin de semana que no tenía ningún plan, pues igual decía, pues me voy a Kaburi o me voy a alguna tienda de estas que tienen ludoteca y vaya a jugar. Entonces ahora últimamente me cuesta mucho más jugar a novedades y es una pena porque claro, quiero ver lo que va saliendo en el mercado. Pero bueno, pero sí que intentaba jugar a un poco a todo. Sí que es verdad que debido también a este perfil como autor, me esfuerzo un poco a intentar jugar siempre a cosas diferentes, ¿no? No soy tanto de repetir, o sea, tengo mi ludoteca, por supuesto, y me voy comprando juegos, pero intento, al final no acabo jugando muchas partidas a los mismos juegos, sino intento jugar a todo una partida. Ensanchar un poco. Ensanchar, correcto, es por conocer, por la deformación profesional, exacto, Sí. de conocer lo que hay. Ahora tirarás bastante igual de tabletop, ¿o no? No. Sí, es una de las cosas que estoy optando ahora, exacto, bueno, ya que no llegan juegos, ya que es difícil probar un juego a día de hoy, pues mira, el tabletop está ayudando un poco también a poder conocer cosas, ¿no? Y poder probarlas y demás, porque al final yo tengo siempre la sensación de que un vídeo, ¿no? Por mucho que veas una referencia y tal, un vídeo no es suficiente, tienes que tener la experiencia del juego, ¿no? Entonces esto ayuda. Bueno, no le pasa solamente a autores eso. La mayoría de los jugones que son muy jugones casi juegan más a juegos nuevos cada día que jugar a lo que ya tienen en la ludoteca. Porque con tantos juegos que hay últimamente en el mercado, bueno, te da pie a jugar a uno cada día, si es que puedes hacerlo perfectamente. Sí. Hombre, si te da la cartera, sí. No, bueno, y si eres un grupo de amigos grande que cada uno se compra uno y lo que sea, o incluso una asociación, ¿no? Tú estás en una asociación de juegos de mesa y cada mes hace un pedido. Yo me meto ahora en cualquier asociación y solamente con los juegos que tengan allí me da para estar jugando durante unos cuantos meses a juegos nuevos. Sí. No me hace falta comprarme uno, ¿no? Están allí. No, aparte en esas asociaciones se suele hacer un pedido mensual de 5, 6, 7 novedades y pagado entre todos es muy poco y al final es novedad tras novedad. Bueno, como autor de juegos de mesa también estás en la asociación Ludo. Si nos puedes contar un poco cómo llegaste a esta asociación. Sí, pues mira, el cómo llega a Ludo está muy vinculado a cómo llegué al mundo de los juegos de mesa un poco, ¿vale? Yo, de hecho, tenía en su momento, bueno, hubo un momento que empecé a pensar esto de, oye, podría hacer un juego de mesa, ¿no? O sea, en plan, se me empezaron a ocurrir ideas de hecho, yo empecé como creo que empezó mucha gente, ¿no? Cogiendo un juego que te gustara mucho. En ese momento el juego al que jugaba muchísimo era el Bank, intentando mejorar un bank, ¿no? Intentando mejorar cómo sería un bank distinto y demás. Entonces lo que pasó es que yo era como algo que tenía en mente de que me gustaría hacer y demás, y que tenía alguna idea y demás, pero tenía la sensación, por desconocimiento del tema, que pensaba que esto era como la industria de los videojuegos, es decir, que pues aquí, yo qué sé, que vosotros o yo, exacto, trabaja en un estudio y entonces tú llegas ahí a 8 horas al día y tu trabajo es diseñar juegos. Claro, realmente luego descubres que no, que esto es más bien como el mundo de escribir novelas, ¿no? Tú eres un autor que escribes una novela y luego vas con tus papeles impresos ahí llorando a todos los editoriales, cómpramelo. Bueno, realmente son las dos cosas a la vez, ¿eh? Son las dos cosas, sí. Porque la gente que crea categories, nuevas versiones del Risk, etcétera, correcto, está en ese rollo, en rollo estudio Hasbro, Mattel, no sé qué, no sé cuántos tal, y es ir a ferias de juguetes, no a ferias de juegos y tal, y luego estamos pues los juegos de autor, que sí que es, pues como tú bien dices, más soy escritor y bueno, algunos pues son Pérez Reverte y otros son menos. Claro. O sea, que no por tener una audiencia pequeña no puedes publicar. O sea, así como no puedes meterte en un lineal de un supermercado o una tienda de juguetes porque no eres nadie, pero igual sí que llegas a tiendas especializadas, ¿no?
Sí, exacto. Conviven un poco, ¿no? Los dos mundos aquí. Y bueno, entonces mi llegada a Ludo fue porque precisamente el cómo entré a decir, mira, puedo hacer un juego de mesa o voy a intentar hacer un juego de mesa, fue porque tuve la casualidad de que en mi trabajo hubo un compañero de trabajo que editó un juego de mesa. ¿Vale? O sea, mi trabajo que es asociado a la informática. ¿No? Sí. Soy ingeniero informático, sí. Entonces, no tiene absolutamente, evidentemente, nada que ver con los juegos de mesa. Bueno, aparentemente, porque luego... Sí, es verdad. Hay algoritmos, hay mecánicas, exacto. Sí, hay cositas. Cuantos, Exacto. Entonces, claro, lo que ocurrió es que esta persona, bueno, no sé si habréis jugado su juego, es Unai Rubio, su juego era It's Mine, que se publicó con Montaver y luego se ha reeditado con Jumbo con el nombre de Capper. ¿Vale? Hace poco ha vuelto a salir con este nuevo nombre. Y bueno, pues Unai un poco ya había estado en Ludo, ya había pasado un poco por todos estos procesos, hizo un Berkami, había tenido contactos, porque además se lo intentó autoeditar, pero luego Montaver se metió en el proyecto o algo así, entonces al final lo publicaron juntos. Y bueno, fue la sensación de decir... mira, no, Unai era una persona pues, que era informático, trabajaba en mi empresa, no es un autor que trabaja para un estudio. El verlo la realidad, ¿no? De que estaba ahí delante, era como en plan de, esto se puede, ¿no? O sea, realmente si tienes una buena idea y eres capaz de hacerlo, puedes meterte en ello. Entonces Unai me dio tuve una conversación con él de igual estar una hora hablando al teléfono y me dijo todas las claves de lo que tenía que hacer. Y una de ellas era apúntate a Ludo. Qué bueno. Entonces, así, pues una semana más tarde pagué la cuota. Así que, y aquí estoy. Qué bien, o sea, que has tenido un mentor ahí, ¿no? Que te ha ido dando... Sí. ¿Luego has mantenido la relación con Unai o ya has volado solo? No tanto, porque Unai dejó mi empresa, entonces ya, de hecho, se fue un tiempo a Alemania, luego estuvo en Madrid y tal, y lo último que, de hecho, bueno, Unai es de tu tierra, Pablo, no sé si alguna vez lo habéis conocido por ahí. Sí, correcto. Y ahora lo último, sí que es verdad que nos volvimos a ver, en el último DAO nos vimos. Claro, alguna vez viene por algún DAO o alguna feria de estas. Sí que es verdad que tengo la sensación de que está un poco apartado del mundo de los juegos de mesa. Unai es una persona muy emprendedora, entonces creo que se ha montado bueno, lo último que contó es que se había montado una empresa, ¿sabes? O sea, va siempre como queriendo crear un montón de cosas, pero yo creo que en el mundo de los juegos no le he vuelto a ver nada más que haya sacado, ¿no? Desde ese juego. Creo que ha sido su único juego, que de hecho es muy buen juego, por si no lo habéis jugado. Está muy bien. No, yo no lo conozco, pero ya me dejas con los dientes largos. Perfecto. ¿De dónde te vino la idea de hacer un juego de mesa? Bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco la idea era esta, es decir, yo tenía en ese momento mi juego estrella, al que jugaba un montón, era el Bank. Y bueno, pues a mí en el Bank había una cosa que me molestaba mucho, que era que de repente en una partida las cosas se torcían, te morías pronto y te quedabas media hora viendo jugar al resto de gente. Entonces, claro, esto siempre me pasaba o a mí o a alguien no es que siempre fuera el que moría, ¿vale? Alguna vez era otra persona de mi grupo. Pero nos pasaba de vez en cuando y era bastante, porque era en plan de, a veces decíamos, oye, dejamos la partida, ¿no? Porque esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que esto me hizo pensar, oye, pues estaría bien que realmente el Bank no fuera eliminatorio, que hubiera reglas o algo que hicieran que el juego no fuera eliminatorio y que se hiciera otro juego. Entonces yo creé mi primer prototipo, se llama Master of Monsters, es un juego que nunca he publicado, ¿vale? Lo tuve ahí en el concurso de Berkami y todo esto, pero no ha llegado más allá. Y es un juego que bueno, tiene una mecánica core principal que es muy parecida al Bank, es de combates, de que te ataco, que hay unas distancias también en ataque y cosas estas. Y la clave que había es que cuando son monstruos que cuando se mueren se convierten en zombies. O sea, tú eres el hombre lobo y te conviertes en el hombre lobo zombie, ¿vale? Cuando te matan. Entonces, claro, lo que pasa es eso, de que era un juego donde no era eliminatorio y había posibilidades luego de resucitar y demás, o sea, había una mecánica. Entonces, el core, cuando le quitas un montón de capas al juego, dices, está el Bank. Pero luego había cosas por al lado y era un poco eso la idea de decir, bueno, pues, ¿por qué no hacer un juego que ya que el Bank era un éxito y tal, pues hacer un juego que fuera como el Bank, pero arreglando problemas que tenía el Bank. Que luego, por cierto, salió el Samurai Sword, me enteré, y el Samurai Sword es el Bank arreglado. Sí, exacto. Un poco en la línea también, Adrián, tú hacías eso, ¿no? Home rules para arreglar cosas que no te gustaban en juegos, ¿no? Exacto. Sí, yo empecé así hasta que dije, ¿para qué? Me quiero ya mis juegos, ¿para qué voy a estar arreglando el juego del resto?
O sea, esto significa que los autores estamos generando autores. Esto es exponencial, ¿no? Sí, esto Porque va siempre, va a haber gente que va a corregir nuestros juegos ahora. Qué guay. es bueno. A mí me haría mucha ilusión que hicieran ahí ¿Sí? una segunda versión. Sí. Está guay, está guay. Sí. No, luego visionarios que dicen, ¡buah! He cogido la mecánica del Moon, la he mezclado con la del... el Risk. A mí esto lo hizo ¿cómo se llama? Refuerzo divertido. Y lo hizo un día que cogió el modo solitario del Paradox University y lo jugó con la baraja del Desplumados. Qué y fue en plan de... ¡Ostras! Claro. Me ha hecho ahí el crossover... Además le puse de comentario, el crossover definitivo aquí. Sí. Y oye, ahora, vale, el primer juego que diseñaste sí que estaba centrado en arreglar un juego que no te gustaba y al final vemos que cuando vas a cambiar una mecánica te das cuenta de que tienes que pulir otras cosas alrededor del juego y te sale un juego nuevo aunque la base sea la misma que uno que ya estaba editado. Pero cuando has diseñado nuevos juegos, porque actualmente ya tienes varios en el mercado, Paradox University, tienes Sherlock entre tumbas, perdón. Entre tumbas, sí. Y ahora tienes otros 3 que están a punto de salir. Cuando creas estos nuevos prototipos o estos nuevos juegos, ¿de dónde te surge la idea? ¿De dónde tomas la idea? Pues mira, yo la verdad es que soy muy de sacar ideas basado un poco en experiencias reales. O sea, y de hecho esto es una cosa que llama mucho la atención porque no lo puedo decir aquí nunca en un podcast, pero cuando, no sé si lo habéis jugado, sino cuando lo juguéis o los oyentes que lo escuchéis, ¿vale? Hasta Sherlock entre tumbas está basado en algo de mi vida, ¿vale? Lo que pasa es que cuando lo juguéis diréis, ¿cómo coño? Entonces, pues sí, pues lo está, ¿vale? Entonces, cuando eso, si queréis un día me veis en una feria en cualquier sitio, me llamáis y me decís, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Qué lo he jugado? ¿Cómo se te ocurrió esto? Y lo cuento. Pero claro, es un juego que evidentemente es parte de la gracia resolver el caso. No puedo contar el detalle, pero es eso. Entonces, muchos de mis juegos, están basados en viajes, que es una de mis grandes pasiones. Es decir, tengo prototipos como Castaway, que está basado en Irlanda. Es un país en el que viví durante mucho tiempo. ¿Vale? Praia, por ejemplo, es un juego ambientado en los mercados flotantes de Tailandia. Yo en Tailandia estuve hace como 2 años, entonces lo pensé mientras preparaba el juego. Capadocia está basado en un viaje a Turquía. Etcétera, ¿no? Aparte de ello, puedes encontrar otros elementos similares, ¿no? Por ejemplo, Paradox University se me ocurrió viendo una serie de televisión que era la serie de televisión 12 monos, que posiblemente conoceréis más la película, pero había un tema de paradoja. Serie, sí. ¿Lo conoces la serie? Pues la segunda temporada, que era malísima, por horrible. Cierto. había un tema de paradojas temporales. Y entonces yo dije, anda, pues se podía hacer un juego así de viajes en el tiempo, que siempre me gustaba mucho Regreso al Futuro y cosas así. Y digo, pues mira, con paradojas, ¿cómo se hacen paradojas? Creando parejas, ¿no? Entonces ya un poco de ahí fue saliendo la idea un poco. Pero sí, prácticamente todos mis juegos están basados en alguna cosa que haya vivido en algún momento o haya visto en una serie, en una película, tal, y me haya generado la semilla de... Siempre has tenido un desencadenante que has dicho, hostia, correcto, de aquí podría sacar correcto. Un juego. De hecho, tengo épocas en las que soy incapaz de hacer un juego de mesa, precisamente porque no soy capaz de decir, mira, tengo 2 horas, me voy a sentar en la mesa a hacer un juego de mesa. No, es que yo tengo que ir haciendo mi vida normal y ya está. Sí. Y de hecho, estos meses... ideas. Exacto, y estos meses lo he vivido con todo el tema del confinamiento. Lo he visto que ha habido autores que se han disparado a lo bestia haciendo juegos de mesa porque tenían el tiempo, podían sentarse en mesa a pensar y tal. En cambio, claro, yo además estaba teletrabajando, entonces yo vivía de la cama a la mesa, de la mesa al sofá y luego asomarme a las 8 de la tarde a aplaudir y vuelta a la cama. Entonces, claro, al final lo que pasaba es que, claro, era en plan de que hago un juego de mesa, de aplaudir a las 8 de la tarde, de ver a ver que si el estado de alerta se prolonga 15 días más. No sabía muy bien de qué hacer un juego, ¿no? Y entonces yo en esa época precisamente no he sido incapaz de desarrollar nuevas ideas, cosa que he visto que otros autores lo han podido hacer por este tema. No sé cómo hará Pablo, pero yo también voy así. A mí me tiene que venir la idea. Y de hecho, aunque tenga la idea, no me puedo sentar y decir voy a desarrollar el prototipo. No. Tengo la idea se va rumiando y las ideas van viniendo solas y cuando diga, vale, ahora creo que esto ya lo puedo ir enlazando. Yo voy anotando todo lo que se me ocurre y cuando ya creo que tengo para hacer juego, entonces ya es cuando me siento, analizo todo lo que he escrito sobre el juego y lo intento cuadrar. Pero hasta que no tengo todas las ideas que me han venido por inspiración, imposible. El otro día me decían, oye, ¿y cuándo te vas a poner a editar un juego de mesa? Porque claro, yo hago directos en Twitch y me dicen, estaría guay que hicieras un directo
cuando te pongas a editar, a diseñar un juego de mesa. Y yo, pero es que eso me viene solo, o sea, yo no me siento a diseñar, ¿sabes? Digo, me puedo sentar para enseñarte pues cómo hago una ficha en el ordenador, pero no cómo lo diseño porque es imposible. No sé Pablo cómo hará, pero a mí me pasa así. Yo es que tengo una vida un poco rara dentro de este mundillo porque he llegado bastante tarde y sobre todo he llegado casi con comisiones, es decir, desde la universidad me pedían, oye, tú que se te suelen ocurrir cosas, ¿serías capaz de hacer algo tal? Entonces, no es tanto que hago los juegos que me van brotando, que sí me gustaría hacerlo y también creo que tengo un enfoque parecido al vuestro, sino que muchas veces me han dicho, oye, tienes 2 años para hacer 2 juegos de informática. Dale vueltas a la cabeza. Entonces, ya hay una intención activa de decir, bueno, venga, claro, vamos a buscar cosas que sí puedan funcionar y vamos a documentarnos de este tema, qué se ha hecho antes, qué tal, qué cual, ¿no? Y ya no es tanto que me brota el juego, sino que lo voy a buscar. Esto es un tema muy interesante, esto que comentas, Pablo, y de hecho reconozco que en mi caso también ha sido el detonante de algunos juegos que tengo, algunos prototipos incluso, porque es verdad que yo al principio, cuando no tenía nada publicado, era un poco más complicado. Pero a día de hoy sí que ha habido editoriales que directamente me han dicho, oye, Alberto, me gustan tus juegos, pero mira, estoy buscando un juego de tal cosa, ¿vale? Porque no tengo nada en mi catálogo de tal cosa. ¿Serías capaz de hacer algo de esto? Y eso a mí es, vamos, prender la mecha. O sea, a mí me pones un reto de estos de, quiero que hagas unos... ¿A que no haces tal? ¿Que no? Quiero un Eurogame. ¿A que no haces un Eurogame infantil? ¿Que no hay? Aquí que lo hago, ¿no? Y entonces eso me... Y además es divertida la experiencia luego porque esta situación... No quiero decir títulos ni editoriales porque sería meterme en bosques que no debo, pero sí que tengo 3 juegos cuya idea ha sido disparada por editoriales, pero que luego, por casualidades de lo que ha ido pasando, los juegos no han acabado ninguno en la editorial que me dio la idea. Así que, o sea, uno te calienta la cabeza y acabas con... Uno me calienta la cabeza. Pero a veces ha sido cosas del estilo de, oye, pues porque luego pues no les convencía del todo. Otro ha sido porque, oye, vale, te había pedido una cosa, pero es que lo que has hecho no veo cómo producirlo. ¿Sabes? O sea, estaba pasando. Digo, pues no lo pidas, yeah, ¿no? No, pero al final un poco es eso, ¿no? De que bueno, a veces te siembra la semilla. Yo siempre, evidentemente, cuando me han hecho esto, siempre la primera editorial ha sido la que me lo ha pedido, sí. Bueno, lo reconozco. Pero sí que es verdad que, claro, igual ellos te han sembrado una idea, pero lo que pasa es que tú has empezado a desvariar mucho de ese camino y luego cuando se lo enseñas pues dices, bueno, sí, pero es que yo soy una editorial que hago juegos de cartas y me estás presentando un prototipo que tiene 1000 componentes, que es todo plástico, 1000 componentes y todo esto. Y dices, pues bueno, ya, pero es que me he liado. Sí, ya sabéis cómo me pongo para que me invitéis, ¿no? Sí, exacto, pero bueno. No, eso lo comentábamos también con Inma, la Presi, que decíamos que bueno, que había juegos que más o menos tenían vida propia en el momento del diseño, es decir, tú partes con una idea, partes con un objetivo, pero correcto, luego pues el juego va desarrollándose o creciendo de manera más o menos orgánica, no tanto guiada, ¿no? Y a veces pues dices, mira, es que si lo intento meter otra vez en el redil deja de ser divertido o estoy correcto, perdiéndome lo bueno de este juego, ¿no? Y entonces ahí ya pues sí que te entiendo perfectamente que la semilla la puede plantar alguien, pero que luego igual no crece lo que estaba planteado. Pero lo que crece es interesante y entonces puedes utilizarlo para otra gente. Qué chulo eso. En mi caso no, en mi caso tenía que... O sea, es como muy de... Tiene que ser esto y lo necesitamos en este tiempo y salté muy poquito, ¿vale? Porque no estamos para grandes innovaciones. Entonces, bueno, pues dentro de ese marco más constreñido intento hacer lo que puedo. Y luego sí que tengo, como vosotros, pues una libreta donde voy apuntando ahí retales, pero que están sin rematar totalmente. Bueno, respecto a qué priorizas, que siempre es una pregunta que hacemos relacionada con la temática y la mecánica, yo creo que ya directamente es ni temática ni mecánica, experiencia vital. Correcto. No, además esta pregunta, exacto, siempre es una clásica, ¿no? De temática o mecánica y es lo que dices, para mí es experiencia. O sea, pero es eso, al final...
al final creo que cuando haces un juego, yo es como lo veo, ¿no? Tienes que intentar fijar qué experiencia quieres demostrar, ¿no? ¿Qué quieres hacer que la gente juegue cuando tenga ese juego delante? El más claro ejemplo para mí de todos ellos en este aspecto, ¿no? En cuanto a la experiencia, es este prototipo que se llama Casway, ¿vale? Que como digo, está ambientado en la Calzada de los Gigantes, que es un sitio en Irlanda del Norte, por si queréis googlear fotos, ¿no? En el sitio. Es y que son como columnas hexagonales, es espectacular el sitio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo quería un juego que realmente la gente cuando jugara, al acabar la partida, le dijeras, la Calzada de los Gigantes la tienes delante tuyo, lo has construido. ¿Vale? Es un juego con losetas hexagonales, tridimensional, vas creando columnas, etcétera. Entonces, cuando acaba la partida, la has construido, la calzada, la tienes delante. Entonces, esa experiencia para mí era importante, era lo que yo quería en el juego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que ¿Cómo consigues esa experiencia? Pues bueno, ahí ya empiezas un poco con el tema de, bueno, pues igual la temática, igual la mecánica de cómo lo hago, necesito que las losetas sean de cierta altura para que necesito que haya objetivos por altura, para que la gente vaya incitándose a ello, ¿no? Entonces, un poco esa es la forma en que suelo trabajar, es intentar buscar esa experiencia, que es lo que quiero hacer, que la gente sienta cuando juega al juego, ¿no? Súper interesante porque de hecho es lo que habría que hacer. No es lo que hacemos la mayoría, pero creo que es, bueno, ¿a dónde quiero ir? Y luego ya veré cómo voy. O sea, si voy a pie, voy en bici, voy en coche o en avión, pero primero saber a dónde quiero ir, ¿no? Y muchas veces decimos, no, yo quiero hacer un viaje en moto. Y dices, bueno, vale, igual estaría bien pensar antes a dónde. Entonces, y decir, bueno, pues en moto a la India, pues igual lo pasa regular, porque hay un montón de carreteras que están un poco mal o no sé qué, tal. Y todos los peajes que está la India, ¿eh? Sí. No, pero vamos, que el tema de buscar sensaciones o partir de la experiencia, yo creo que es algo que parece como muy... me dejo fluir y tal. Pero también tiene su... O sea, tienes como su disciplina. Decir, venga, voy a intentar recrear esto. No me sale con estos componentes, no me sale con estas mecánicas. Venga, vamos a volver a intentarlo. Y tal. Exacto, entonces, más veces un poco buscando. Sí, entonces me parece también muy interesante eso. No apartarse de un objetivo que no sea puramente mecánico, porque luego el tema se nota que está siempre muy pegado, ¿no? Entonces, si buscas sensaciones, esa mezcla entre temática y mecánica casi siempre queda mucho más natural. No sé si opináis parecido. Sí. Yo al menos sí. A mí, de hecho, me pasa que como no sepa a dónde quiero que vaya dirigido el juego, se queda en el cajón. Ahí tengo un juego de barcos que empezó... Sí, tengo una mecánica súper chula. Los barcos interactúan entre sí así, de esta forma. Vale, ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Qué quieres conseguir con el juego? Digo, no sé, pero los barcos van ahí de maravilla. Entonces... Sí, pues se queda en el cajón. Yo creo que es algo muy importante a la hora de diseñar el juego. El objetivo del juego, qué es lo que quieres que la gente sienta con ese juego, creo que es algo importante. Que a veces lo que tú quieres que sientan no es algo positivo en los jugadores, que eso también puede pasar. Pero hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Bueno, sigamos. El primer juego que publicaste, ¿cómo llegaste a publicarlo? Pues el primer juego fue Paradox University. Fue un juego que, bueno, yo llevaba... La verdad es que todos los prototipos, de hecho, así como consejo para autores que igual estén empezando y tal, creo que es bueno no centrarse en uno, sino tener varias cosas en desarrollo, ¿vale? Creo que es bueno porque también hace falta enfriamiento de los juegos, tampoco obsesionarse con una idea únicamente porque muchos sirven para aprender. Entonces yo Paradox University no era mi primer prototipo, era mi tercero, ¿vale? Era el tercer prototipo que tenía, pero claro, era el primer juego que tenía unas características muy interesantes porque era un juego que el proto creo que solamente tenía unas 30 cartas, ¿vale? O sea, no llega ni a las 50 y pico, eran muy pocos componentes. Luego la producción final se ha hecho con algún elemento más, pero era un juego que era muy poco componente, ¿no? Y tenía un punto de originalidad que gustaba. Entonces yo un poco, era una época en la que iba mucho por ferias, me movía un poco también por España, fui a varias ferias para intentar eso, pues buscar, conocer, empezar a moverme en el mundillo, ¿no? Hacer un poco de networking, ¿no? Que dicen de conocer editoriales, conocer autores y tal. Y al final acabé en las Gesta en Valencia y ahí estaba yo con mi juego y tenía al lado a la gente de APA Board Games, ¿vale? Que estaban con un proto también. Y bueno, pues tenían un proto que era muy grande y que es un juego que es suyo, es de Paco y Adrián, los dos miembros de esta editorial, y básicamente querían editarlo, pero claro, es lo típico, editorial nueva, se ven muy
se veían todavía muy verdes para ello y al final, pues bueno, tener un juego de cartas pequeñito, barato, económico era lo ideal para empezar. Entonces, bueno, pues decidieron apostar por el Paradox University, les gustó el juego y bueno, fuimos a una campaña de Kickstarter, o sea, ellos eran la editorial y yo como autor y nada, pues salió adelante la campaña y se financió y así llegamos al primer juego. Qué bien, o sea que les serviste como punta de lanza Sí. para no tirarse a la piscina con un juego súper complicado, ¿no? De producir. Y de hecho yo creo que ha sido algo que nos ha venido muy bien a los dos, realmente, porque ellos apostaron por mí, que era un autor totalmente novel que no había publicado nada, lo cual creo que tuvo un cierto riesgo, pero claro, ahora, quieras que no, yo también al haber publicado más juegos y tal, pues esto también hace que un poco... Sí, pues, sí, bueno, le tú arrastres a ellos parte de tu arrastres a prestigio. ellos, efectivamente. Y en cambio por ellos, por su parte, yo creo que también les ha ido muy bien porque precisamente les ha permitido efectivamente arrancar, ¿no? Un poco en este proceso editorial. Así que mira, un win-win, ¿no? Total, sí. Total, yo creo... Entonces yo siempre les agradezco mucho a ellos porque han confiado mucho en un proyecto cuando no era nadie, ¿sabes? Y eso es muy importante cuando estás intentando entrar a este mundo, ¿no? El primer juego. El primer juego es el que más cuesta sacar adelante y es importante en el momento que alguien te apoya. Sí, a mí me dejó un poco alucinado lo del Paradox University porque no te lo había visto y digo, joder, si tenías súper avanzado el Causeway, tenías súper avanzado el Sotavento, sí. Digo, este chaval, ¿cuántas cosas tiene? ¿Cuántas cosas tiene el fuego? O sea, ¿cuántos fogones tiene su cocina? ¿No? Y parece que es un poco el consejo que das, ¿no? Que decir, o sea, avanza, tampoco dejes todo a medias, pero no te obsesiones con una idea, ¿no? Sino que, correcto, bueno... y además es que incluso algunos juegos, algunos protos, me han servido para aprender a hacer juegos de mesa. ¿Sabes? Yo creo que alguno de ellos es, por ejemplo, el Master of Monsters el otro día lo subí al Tabletop Simulator. Y dije, lo voy a subir al Tabletop Simulator para algún día plantearme hacer algo con él. Pero claro, realmente es un juego que me cuesta ahora retomar, ¿no? Entonces, en cambio, claro, he aprendido mucho con ese juego. Claro. ¿Vale? Es un juego que me permitió llegar al concurso de Berkami, conocí un montón de gente en el camino, conocí cosas de mecánicas, hice muchos testeos, fui aprendiendo cosas. Entonces todo eso al final, en un juego de hoy en día, se nota. Ese camino aprendido se nota, aunque esté basado en prototipos que no se hayan publicado. Muy interesante eso también. No intentar sacarlo todo. O sea, hay cosas que son simplemente un paso intermedio, el eslabón perdido entre un juego bueno y otro juego bueno. Y por el camino tienes que aprender y a veces aprendes con cosas que no son publicables o que si fueran publicables pues no estarían al nivel a que acostumbra tu firma y así, ¿no? Bueno, pues si os parece, empezamos con la segunda parte de esta entrevista que va a estar más centrada en el juego que vamos a hablar hoy, que es Capadocia. Si alguna vez me confundo con el nombre, ya me podéis perdonar, que es un poco... lía un poco. Digo, creo que lo he dicho bien todas las veces, pero bueno, es posible que alguna vez... Es correcto. Lo diga mal alguna vez. Bueno, ya nos has contado de dónde surgió la idea de un viaje que hiciste, como casi todos los juegos que haces. Ya me contarás cuándo hiciste el viaje al centro de la Tierra. Y el viaje en el tiempo. Y el viaje en el tiempo que es más difícil todavía. El tiempo también. Vale, pero... hilando esto, ¿de dónde salió el nombre del juego? Bueno, el nombre del juego es Capadocia, es el nombre de la región que hay en Turquía, que nosotros conocemos en castellano como Capadocia. ¿Vale? Pero yo en aquel momento tenía un TOC, ¿vale? Que ya creo que me he curado de él, aunque aún todavía dura en algunos de mis juegos, que era que todos mis juegos era el TOC Freedom Phrase, ¿vale? Entonces, el Freedom Phrase, todos sus juegos tienen que empezar por F y ser cajas verdes, ¿no? Es como en plan sello personal. Pues mi TOC era que todos los juegos tenían que tener un nombre que fuera local y que fuera igual en todos los idiomas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Casway se llama Casway porque Casway es el nombre con el que se conoce a la calzada de los gigantes en Irlanda. Como Irlanda, el idioma nativo es inglés, pues es Casway. Praya es el nombre del río de Tailandia, el río que cruza Bangkok, ¿vale? Es el Chao Phraya, se llama el nombre, ¿vale? Entonces, como veis, muchos de mis juegos cumplen esto. El Paradox University se llama Paradox originalmente. Lo llamamos Paradox University por diferenciarlo de precisamente de otros Paradox que ya hay, porque es un nombre que ha sido más usado en juegos de mesa. Entonces, todos mis juegos quería que tuvieran este sello, ¿no? En plan, una palabra que todo el mundo pudiera decir en cada idioma. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Capadocia, la región esta de Turquía, en la lengua original, en turco, es Capadocia. Es como se conoce el nombre en original. Y de hecho es un nombre
que lo puedes ver en muchos sitios. En todos los carteles de por ahí, ¿no? El típico y el típico kebab que abren en cualquier ciudad, seguro que alguien, el primero que llega, dice Capadocia y me lo pillo, ¿vale? De hecho, estuve en San Sebastián este verano y me encontré un bar que estaban abriendo que se llama Capadocia. así que eso, van un poco, ¿no? El tema este era eso, era buscar esta palabra, ¿no? Que fuera para que todo el mundo, para que un jugador francés, un jugador español, un jugador alemán, si el juego llegaba a publicarse en varios países, se refería a todo el mundo al juego con el mismo nombre. Mira, una cosa que me he dado cuenta que cuando hemos hecho entrevistas a otros autores es que no hablamos de cómo funciona el juego. Pero creo que es importante saber, por lo menos por encima, no hace falta entrar en detalles, pero sí saber de cómo funciona el juego. Sé que es un juego para 2 jugadores, de cartas... De globos, porque en Capadocia lo más mítico es hacer un viaje en globo, ¿no? Efectivamente. O sea, en Capadocia una de las cosas que hay, que iban haciéndolo como 20 años así, es que todos los días, y esto es todos los días, salvo que el clima no lo permita, se elevan como entre 150 y 200 globos. ¿Vale? Todos llenos de turistas, ¿vale? Ahora, evidentemente, la cosa supongo que estará muy diferente, pero van como unas 10 o 12 personas por globo, para que os hagáis una idea. O sea, es un espectáculo impresionante a los primeros rayos del amanecer, ¿no? O sea, tienes que entrar a las 4 de la mañana a pasar un frío que flipas en el medio del desierto, ¿vale? Allí para subirte ahí al globo, ¿no? Porque además tienes que ir a que lo hinchen, que es muy bonito de ver cómo hinchan un globo, pero es lento de narices y hace mucho frío. ¿Vale? Entonces lo que ocurre es que, bueno, la idea del juego pues era un poco lo que hablamos antes de las sensaciones, ¿no? De la experiencia. Pues yo quería que fuera un juego en el cual cuando tú lo tuvieras en mesa tuvieras esta sensación de ver todos los globos ¿no? En lugar de ver todo el cielo lleno de globos, quiero ver toda mi mesa llena de globos, que están volando todos y que están aterrizando. Entonces yo tenía que meter con cosas en el juego como esto, cómo hacer que el juego te llenaras toda la mesa con globos, que los globos se fueran moviendo con el viento, fueran aterrizando, etcétera. Y de eso va el juego, ¿vale? Básicamente es un duelo a 2 jugadores. Entonces hay unas cartas que te hacen como una especie de... te hacen como los laterales, una fila y una columna, que te hacen los laterales de altitud, y el otro es una condición de aterrizaje, ¿vale? Entonces en el juego tú vas poniendo globos, pero siempre vas poniendo globos, tienes 3 cartas en mano, y siempre vas poniendo globos en la primera columna de la izquierda. Los globos que juegas tienen 4 colores y además tienen números de altitud, que te permiten, si tú tienes un globo de 300, significa que lo puedes poner a altura máxima a 300 o a 200 o a 100, pero no puedes ponerlo por encima de la altitud máxima que tiene. ¿Vale? Una vez que pones el globo, lo que provocas es que esto empuja a los demás globos. Es como que van volando de izquierda a derecha, ¿no? Y básicamente las condiciones de aterrizaje te vienen a decir cuántos globos del mismo color tiene que haber sobre, digamos, ese terreno de suelo, ¿vale? Que puedas verlos desde abajo. Es decir, que una persona puesta ahí en el suelo viera desde arriba y dirá, veo 2 globos azules, pues entonces los 2 pueden aterrizar, ¿vale? Y esta es la idea del juego. Entonces es una especie de... La mecánica es una mecánica que puede recordar a juegos como, por ejemplo, pues en un Candy Crush o un Potion Explosion. Es decir, es un juego de pongo una carta, provoco un empuje del resto de cartas y si me hacen combinaciones, pues mira, me llevo cartas, ¿no? Entonces, movimientos en cadena. Claro. Movimientos en cadena. Y vas un poco, pues eso. Como es a 2 jugadores, es bastante duelo. Es decir, tienes que pensar a 2 turnos vista, porque evidentemente puedes dejarle una jugada al otro súper fácil, pero tienes que dejarle la típica jugada que si la hace él, a ti te deje una que te dé más puntos, ¿no? Entonces vas un poco. Claro. Vas un poco jugando con eso, ¿no? Con tensar lo máximo la situación hasta que uno de los dos tiene que estallar y entonces, bueno, pues tú te llevas el mejor premio si consigues que el otro pique. Otro juego también súper fácil de producir, ¿no? O sea, sí. Una gozada sí. Para los editores, un caramelito. Correcto. Además, me duró poco el juego, digamos, como desde que fue proto hasta que firmé con una editorial. Por esto, porque, claro, mi objetivo era hacer un juego, de hecho, era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De ponerte algún objetivo así, ¿no? Pues este en concreto era, bueno, pues me había ido bastante bien con el Paradox y todos los juegos que además que tenía eran de muchos componentes. Y entonces dije, mira, me encantaría hacer un juego de 55 cartas, ¿no? Lo máximo que podría haber. Al final tiene 54. ¿Vale? Y nada, pues eso, fue esto. Pensé lo de la Capadocia, venía del viaje era el momento este que tenía un poco la idea de hacer un juego así de pocos elementos y de ahí pues lo junté las 2 cosas y ahí salió. Entonces sí, muy bien, porque además exacto, creo que además va a valer 12,95 si no me equivoco en tiendas, o sea, está muy bien posicionado de precio barato, y la cajita pequeñita de 11 centímetros, o sea, yo creo que está muy bien pensado. El arte muy chulo, ¿no? Es el que lo ha hecho Lorena, gestido de Surker. Exacto, sí.
Efectivamente, lo ha hecho Lorena y sí, estoy súper encantado con el trabajo que ha hecho. La verdad es que cuando empecé a ver las primeras ilustraciones era wow, no, me sorprendió muchísimo. Sí, Sí, porque Shulker hacen el logo que tienen no es así tan rimbombante, no sé qué sí, tal, es como más minimalista y de repente en los globos se han esmerado un montón, o sea, hay es mucho que esto detalle. es una cosa de los ilustradores que a mí muchas veces me sorprende, ¿eh? Y me gusta verlo, que es así, pero sorprende. Que hay ilustradores que a veces tú piensas que hacen un estilo de ilustración pero que no saben hacer otras cosas, ¿no? Ujú. Que no crees que puedan hacer otro tipo, ¿no? De hecho, creo que nos pasa un poco también a los autores de juegos de mesa, ¿no? Sí. Que no sé, tú vas ahí, eres... de hecho, esto creo que le pasó a Eugeni una vez, ¿no? A Eugeni Castaño en un prototipo que sacó un Eurogame y la gente diciendo, sí, un Eurogame tú, que haces juegos infantiles, ¿no? Entonces, era como un poco la gracia, ¿no? De esto. Y entonces, un poco en la ilustración pasa lo mismo, ¿no? Que a veces igual encallas ciertas cosas. Entonces, claro, yo cuando Lorena iba a ilustrarlo, pues claro, yo tenía referencia a la Lean 51. Claro, Sí. yo veía la ilustración de la Lean 51 con mi juego de globos No casaba. y digo, no casa esto, ¿no? No lo veo por ninguna parte. Pero claro, luego cuando lo empecé a hacer dije, ostras, es que es eso. Mucha gente realmente en el mundo de la ilustración tiene registros que se pueden adaptar dependiendo de la situación y cuando lo hacen, pues ves cambios muy, muy radicales de una ilustración a otra, ¿no? Y eso, no sé, un ejemplo que he visto, por ejemplo, de así claro, es Pedro Soto, por ejemplo, le he visto hacer cosas desde bastante, ¿no? Tirando a aspectos más realistas como puede ser los Eurogames y demás. Por ejemplo, ahora en TCG Factory se ha metido a hacer líneas de dibujos infantiles. Sí, O sea, no sé si sí, lo habéis sí. visto, el Sabuesos, Sí, el sí, Constructores, ¿no? Es un estilo que dices, o sea, yo veo esa ilustración y veo No la le otra y me dices, pega como... claro, pero es eso, Pero porque al es gente final... que sabe... Efectivamente, Pedro lo hemos, igual mucha gente lo hemos acabado pensando como el ilustrador de Eurogames, pero realmente no, es una persona que tiene mucha capacidad de hacer ilustraciones de muchos estilos y muchas cosas muy diferentes y claro, sorprende, ¿no? Y cuando eso, pero creo que es bueno y creo que es bueno que exacto, que nos podamos adaptar, ¿no? Tanto ilustradores, autores, a otros sectores, a otros registros que no son los habituales, ¿no? Que tenemos. En programas anteriores es verdad que yo creo que no hemos explicado también el juego cómo funcionaba con otros autores. No sé, Pablo, tú cómo lo ves. Yo creo que es algo importante para implementar de aquí en adelante, porque el hecho de que el propio autor nos cuente cómo funciona el juego es completamente diferente a cómo lo puedo contar yo. Porque yo puedo ver cómo funciona el juego, pero los detalles que hay detrás no se ven igual. A veces igual puede pasar como... Joder, ha venido este aquí, me ha invitado al programa, me va a hacer una entrevista y no sabe cómo funciona el juego, ¿no? pero creo que es mucho más interesante que el propio autor lo cuente porque, como tú has contado ahora mismo el funcionamiento de Capadocia, me ha dado sensaciones completamente diferentes a que si lo hubiera hecho yo. Digo, no, pues vas poniendo globos aquí de colores y según tienes... ¿no? Y ya está, lo había contado de alguna forma así. Vas poniendo globos en columnas, vas empujando globos y cuando tienes dos globos de colores iguales, ala, ya está. Y tal como lo has contado tú, creo que es mucho más didáctico y creo que se ve más reflejada la parte artística del autor al hacer ese juego. Y encima me da pie a preguntarte cosas. Perfecto. Como por ejemplo, dispara. ¿por qué decidiste tú que este juego fuera única y exclusivamente para 2 jugadores? Bueno, pues esto fue porque los juegos, voy a decir una frase que os va a preocupar, los juegos hablan. ¿Vale? vais a pensar, este está loco, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que cuando estás diseñando un juego, a mí me pasa a veces de que llega un momento en que el juego igual ya te dice, ya es en plan de que tienes que tomar una decisión, ¿no? O voy por la carretera derecha o voy por la carretera de izquierda. Y ya son decisiones que tienes que ver hacia dónde te sientes más cómodo. Entonces, Capadocia, lo que pasó es que intenté hacer que fuera un juego de 4 jugadores. Es decir, era un juego que por número de componentes daba para crecer. Daba para ello. Bueno, era solamente las 55 cartas que decía, pero al final, como juegas una carta, robas una, realmente el que juega una persona, el que jueguen 2 personas o jueguen 4, hace que la duración de la partida sea la misma. ¿Vale? Entonces, claro, era un poco, y digo, bueno, hasta 4 jugadores, incluso probar 5 a ver si funcionaba. ¿Qué ocurría? Que cuando empecé a diseñar las primeras mecánicas, que ya me empezaron a gustar del efecto esto de los colores de los colores de los globos, fallaban cosas de las altitudes, fallaban otras cosas que todavía tenía que arreglar, ¿no? Pero en ese punto del juego tenía 2 escenarios, básicamente. Uno era dejar un juego súper simple en cuanto a que el juego es poner una carta con un color, con una altitud y demás, y tienes una regla de cómo es la altitud y ya está, ¿vale?
o poner que la carta tuviera algún tipo de efecto raro en el juego, ¿no? Típico efecto de, pues pongo esta carta y además de poner el globo lo que hago es cambiar 2 globos de color, hago alguna cosa así, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué ocurría? Que cuando jugabas a 2 jugadores, a este primer proto que había, lo que ocurría es que básicamente no había, había mucha estrategia en la partida y sí que de una cosa, o sea, sí que la acción que tú hacías en ese momento era muy importante porque a 2 turnos podías pensar lo que pasaba. Cuando jugabas a 4 era un caso absoluto, ¿vale? Básicamente tú jugabas, hacías lo que podías en tu turno y cuando te volvía a tocar el turno había cambiado tanto todo que ya nada, claro. no se parecía en nada. Entonces fue ese punto de decir, ¿qué hago con este juego? O le meto acciones y le meto cosas muy complicadas y cosas raras que no me acaban de gustar, ¿vale? Y lo intento para que sea un juego de 4 o, mira, aquí corto y digo, no, es un juego para 2, súper estratégico y ahí se queda. Y entonces fue esa decisión. Dije, ¿por dónde tiro? Y preferí el camino de 2 jugadores. Que además ahora hay un mercado brutal de sí, 2 jugadores. de hecho, porque está el boom de los solitarios, pero luego también está el boom de las parejas, ¿no? Gente pues como Adrián, que su pareja juega y que todo... Adrián creo que tiene la regla de ludoteca, que si no se puede jugar a 2 no entra, ¿no? Si el juego no funciona a 2 jugadores, no entra. De hecho, la regla la compartimos, ¿eh? A mí me pasa exactamente lo mismo. Mi pareja ya es muy jugona también. Y lo que ocurre es que no tenemos como dirían ahora, no tenemos un grupo de convivencia estable de juegos de mesa. entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo soy el que suele traer juegos a las sobremesas y demás después de una comida o cuando quedamos para hacer una cena o lo que sea, o vienen gente a comer a la casa y tal. No tengo un grupo de amigos con el que digamos continuamente, vamos a quedar a jugar de juegos de mesa todas las semanas. Entonces, claro, que esto me hace de que yo todo juego tiene que ser un juego que nos guste a los 2 y que funcione bien a 2 jugadores. Porque si no funciona bien a 2 jugadores, no lo compro. Y por este problema, porque hay juegos que a veces he jugado, me han parecido súper chulos, pero digo, pero es que no lo voy a jugar nunca. Es que no va a haber mesa ni de coña. Y además como mis jugadores habituales, ya digo, cuando juego fuera de mi entorno de pareja, pues no son jugadores tan jugones. Por ejemplo, yo si juego un Eurogame duro que veo que no funciona a 2 jugadores, no me lo voy a comprar nunca, porque no lo voy a jugar. Nunca vas a juntar a 3 o 4 como vosotros. Cuando junte gente exacto para jugar, voy a tener que sacar un Mysterium, un Camel Up, un Potion Explosion, voy a sacar cosas así. No voy a sacar nunca un Eurogame así durillo, ¿no? O sacaré un Catán, ¿sabes? Sí. Pero no voy a sacar algo complicado. Sí, eso yo también lo comparto incluso a la hora de diseñar, ¿eh? Yo cuando voy a diseñar un juego tiene que funcionar a 2, si no es que ni me lo planteo. En el diseño de un juego. Porque incluso valoro para mucho. el testeo también. Sí. Sí, ayuda mucho en el testeo. Porque si necesitas a 4 que sepan jugar a Eurogames duros para testearlo, pues vas mal para testear. Y de hecho yo lo pasé muy mal testeando el Paradox University porque es un juego de memoria. Y claro, yo tenía el problema de que puedes en otros juegos puedes simular jugadores. ¿Vale? Porque hay momentos, esto para la gente que no lo sepa, hay momentos cuando estamos diseñando juegos de que a veces te sientas en una mesa tú solo con 4 sillas y sacas el proto y dices, ¿qué haría yo si fuera el jugador rojo? Sí, luego te acabas confundiendo y coges la mano de otro jugador, la has liado parda y tal, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En el Paradox yo esto no podía hacerlo y era porque hay un factor de memoria importante de que cada juego recuerda cosas del juego en ese momento, entonces era imposible. Y esto fue un problema. Y luego cuando hice, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra, era una maravilla, porque el Viaje al Centro de la Tierra es un juego que incluso podías jugar en solitario, porque tiene un modo solitario el juego, pero también hay una cierta interacción entre jugadores, pero es una interacción que hasta puedes simular. Entonces puedes estar jugando tú solo, ¿vale? Porque al final cuando la interacción que hay en el juego es prácticamente que te vas, digamos que en algún momento te pasas la hoja y el otro te pinta un dinosaurio, te chafa una casilla, ¿no? Es un roll and write, y entonces por aquí no puedes pasar. Entonces tú cuando eso dices, vale, ahora el jugador de mi izquierda, que es la silla vacía, ¿vale? Le ha tocado este dado y me la ha tocado aquí joderme. ¿Dónde me haría más daño que me jodiera? Ya, entonces, claro, lo sabes clarísimo. Tú lo sabes clarísimamente, entonces te lo tachas, ¿no? Y entonces ya te permitía esto. Entonces es verdad que ayuda al testeo muchísimo. Esto también me da pie a decir que es un factor importante para los testeadores de prototipos y el propio autor, que es importante testear a 2 jugadores, porque he probado varios juegos, ya sean prototipos o sean varios sitios, que siempre están testeando a 3 y a 4 y se nota que el juego está preparado para que sea a 4 jugadores. Y cuando empiezas a reducir el número de jugadores empieza a haber problemas. Es muy importante testear. Dices, es que claro, queremos optimizar el tiempo, ¿no?
De decir, "No, voy a sentarme en la mesa, voy a jugar con 4 personas a la vez para que me den 4 personas feedback". Y te estás olvidando de si a 2 jugadores va a funcionar bien o no cuando es igual de importante. Hay que probarlo. Al final en la caja vas a poner un número y ese número para mí tiene que ser importante de que funcione a todos los que pongas. Otra cosa diferente es que haya algún número de jugadores al que funcione mejor. Eso para mí es totalmente razonable, ¿vale? Siempre todos los juegos tienen para 3 o 4 es el mejor momento que para 2 o lo que sea, pero a 2 tienen que funcionar. Y de hecho, asociado con esto, a mí hay una cosa que a veces me cabrea un poco de los juegos de mesa, ¿no? De que a veces, y me ha llegado a pasar, de tener un juego que pone en la caja de 2 a 5 y de repente tú lo abres y empiezas a jugar a 2 y dices, vale, pero es que a 2 lo que me está haciendo es simularme un automa por aquí. Y tienes una cosa, o tienes que jugar con unos meeples que son de un jugador neutral que no existe y que cuando tú haces algo tienes que poner cosas. Eso me molesta. O sea, esos juegos realmente a mí me gusta que en la caja pusiera de 3 a 5 y te pusiera incluye una variante con automa para 2 jugadores con un adhesivo ahí puesto grande, porque creo que es importante que lo que ponga realmente sea cierto y no que a 2 lo que hacen es un apaño para intentar sobrevivir, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa en la tripulación, pero avisan claramente. O sea, es que me parece muy, muy digno a decir eso, como si lo compras a 2 bajo tu cuenta y riesgo, que sepas que no es exactamente el mismo juego, aunque funcione. Sí. Yo efectivamente más lo decía precisamente por lo de la tripulación, porque la tripulación es justo uno que he visto que han hecho esto y me ha gustado mucho el verlo, ¿vale? O sea, lo vi en una review que te lo ponía clarísimamente, el juego es de 3 a 8 o a 10, no me acuerdo cuántos eran, ¿no? Y en plan te ponía la pegatina ahí, exacto, incluye variante para 2 jugadores, no sé qué, y lo veo claro, pero por eso hay otros que sí que he llegado a ver que ponía 2 jugadores y digo, qué bien, no sé qué tal, y me pongo a jugar y de repente no. Menuda trampa, sí. Claro, y lo peor es que te das cuenta igual cuando te lees todo el reglamento. Sí. Porque tú te lees todo el reglamento tranquilamente, qué bien, así ya me entero cómo se juega. Y de repente llegas a la última página y pone variante para 2 jugadores. Y dices tú, ¿por qué? ¿Qué hago yo con esto ahora? Sí. Exacto. No les viene nada bien, a los editores porque te convierten en un anticomercial de ese juego. O sea, vas soltando pestes cada vez que alguien lo menciona. Y lo contrario pasa con la tripulación, que dices, joder, no es el juego que yo estaba buscando, funciona regular a 2, pero qué honestos y qué bien, y que así hay que hacer las cosas. Sí, también pasa con más números de jugadores, ¿eh? A veces te ponen, vale, hasta 5 jugadores, y eso es infumable a 5 jugadores. Ya, y hay un entreturno salvaje. Claro. Y el quinto le da tiempo a hacer la primera comunión antes de... Ponte tú a jugar el Caverna a 7 jugadores, que es lo que te permite. Pues a 2 ya te quieres a veces morir, pues imagínate a 7. Bueno, hay algunos, a mí, por ejemplo, a mí uno que me sorprende mucho en este aspecto, que me lo acabé quitando, lo tenía en mi colección y me lo acabé quitando por esto, era la furia de Drácula. Sí. La Furia de Drácula es un juego que me parece que está muy bien, pero es un juego que es para 5 jugadores. Pero 5 exactos, porque cuando juegas a menos lo que tienes que hacer es que el resto de los jugadores lleven a todos los personajes, pero todos los personajes implica llevar una tarjeta de personaje y mazos de cartas en tu mano, o sea, cada jugador tiene una mano, entonces estás jugando con tus cartas y dices, vale, ahora juego esta, las dejas en la mesa, te vas a las otras, ahora juego esto, tal, ¿sabes? Me siento como probando mis protos en solitario. Entonces, dije, no, esto fuera, no, 5, es que es 5 clavado. No, sí, mira, lo tengo ahí, que hemos jugado una partida malamente y lo tengo que jugar bien y creo que me va a pasar lo mismo que me estás diciendo con este juego. Sí. Bueno, hilando con el número de jugadores de los juegos, es raro ver que un juego que quizás podría funcionar, aunque fuera peor, a 4 jugadores, solamente salga, pues eso, que diga en la caja, este es un juego de 2 jugadores. ¿Se puede jugar a 3 y 4? Sí, la experiencia no es la más adecuada, pero se puede. Y eso me parece raro de ver, sobre todo en las editoriales. Por eso te quería preguntar que a la hora de publicar tú este juego, lo has publicado con Sulker y Venatus, ya nos contarás después un poco más sobre la relación con ellos, pero ¿en algún momento te propusieron ellos o te dijeron, ¿esto por qué no lo ponemos ya para 4 jugadores en vez de solamente a 2? A ver, me encontré, la verdad es que lo que estás comentando es muy interesante, ¿eh? Me encontré cuando empecé con el Capadocia a enseñarlo, de hecho, bueno, uno de los primeros contactos que tuve fue con una editorial francesa porque justo estaba yo en una feria ahí en París, ¿no? Y una editorial francesa que es bastante importante de publicar juegos en caja pequeña y tal, pero vender muchas unidades. Y me dijeron una frase que a mí me impactó y me dijeron, no hay mercado para 2 jugadores.
Joder. Y yo dije, no hay mercado para 2 jugadores, porque además es una editorial que publica, pero cantidades brutales, ¿eh? Entonces, claro, yo dije, me dicen, sí, o sea, sí que hay público, pero no hay suficiente como para realmente que estos juegos sean interesantes. Me dice, el juego me lo pasó muy bien, me ha gustado mucho, pero no lo publicaríamos por esto. Entonces, claro, yo me sorprendió el tema. Y tenía otro juego que también era de 2 jugadores, que era el Sotavento, que es un juego de 2 a 4. He tenido que, digamos, hacerlo crecer para ampliarlo, para un poco tener más posibilidades con él. Y entonces, bueno, me sorprendía este tema. Ahora es verdad que justo se ha dado toda la vuelta al tema. Es decir, con todo el tema del confinamiento y demás ha provocado el gran boom de los juegos de 2 jugadores. Y de hecho es eso. Creo que ahora ha habido muchos juegos que han aparecido en los últimos años o que se están esperando porque son para 2, precisamente. Yo no sé cómo va estos temas, pero ¿te pediría el cuerpo pegarles un telefonazo o un email a esta gente y decirles ¿qué? ¿Volvemos a hablar o...? Volvemos a hablar ahora, ¿no? Exacto. Sí. No sé si tiene la exclusiva de la licencia en Venatus o cómo va, no sé. Sí, la tienen y tal, pero bueno, estamos interesados en que el juego salga en otros países y demás. Entonces, hay de hecho algún contacto, ¿no? Y tal, entonces sí, al final es eso. Yo en este aspecto además he tenido bastante relación por temas así un poco de mi vida y tal, porque mi pareja es francesa, luego también hemos viajado a alguna feria, he viajado a Cannes un par de veces y tal, entonces he tenido un poco de bastante relación con el mercado francés. Y esto lo que pasa es que me ha pasado con varios juegos de que yo al final, para mí al final es intentar llegar al número máximo de jugadores. Entonces yo cuando firmo un juego con una editorial, si la editorial realmente tiene interés en publicarlo fuera, yo prefiero que tengan los derechos internacionales y si luego yo conozco a alguien que creo que le puede interesar, se lo voy a presentar. Claro. ¿Vale? Vas a hacer tú de Celestino, ¿no? Quiero hacer algo, exacto, intento hacer de Celestino, porque al final es eso, yo tengo interés en que también el juego lo juegue el máximo número de personas y demás, ¿no? Entonces, que lo encuentre esa persona o que lo encuentre yo, pues me da un poco igual realmente, ¿no? Sí. ¿Y algún otro cambio que te propusieran en el diseño? No sé, Bueno, el tema de esto de los jugadores me lo preguntaron. Me preguntaron, oye, ¿el juego por qué no a 3 o 4 y demás funciona? Y precisamente, exacto, yo les expliqué el por qué. Se dieron cuenta de que efectivamente lo probaron y tal, y dijeron, es verdad, no, el juego no funciona a 3 o 4. El juego les habló, ¿no? Como tú dices. El juego les habló, exacto. Yo o sea, si alguna vez jugáis al Capadocia y tal, ya os lo digo, coged el juego y decid, vamos a jugar con las mismas reglas a 3 o 4 y decidme qué os parece. Entonces, para que no me pongan ahí en la BGG, esto es una mierda que no funciona a 3, ¿vale? Pero pues entonces hay que hacer algo que digas, bueno, pues es un juego que funciona muy bien a 2 jugadores, pero no es para más. Y ya está, y ahí está, ¿no? Y no me pidieron nada más. Sí que pidieron, bueno, tuvieron alguna idea, probaron, me dijeron, oye, si los globos, una vez hubo una feria a una pareja que le explicaron el juego un poco así por encima y tal, entonces hubo una regla que no entendieron bien, estaban a la vez con más demostraciones y al volver se dieron cuenta de una regla que aplicaban mal. Y me dijeron que era una regla de que los globos volvieran para atrás, ¿vale? Que pudieran irse para atrás en algún momento. Y entonces, claro, yo me lo dijeron y dije, a ver, es un poco antitemático porque el viento tira para un lado, ¿vale? Digo, pero bueno, voy a intentarlo. Y lo probé y le estuvimos dando vueltas y dije, no, porque no funciona. O sea, probadlo y tal, no me gusta, te pierde un poquito, tiene una parte, sigue manteniendo estrategia, porque sí que es verdad que, claro, tú sabes el efecto que puede provocar y tal, pero realmente casi nunca se puntuaba con ello, entonces era ¿para qué voy a estar forzando a los jugadores que hagan una acción que solamente una de cada 50 veces les va a servir para algo? Entonces dije, ¿para qué? No tiene sentido, es una regla más, es complicar el juego, ensuciar el reglamento y ya está, no fuera. Sí, claro, yo te lo preguntaba por eso mismo, porque es muy difícil ver juegos que sean exclusivos a 2 jugadores, aunque ahora cada vez sí van saliendo más. Sí. Y siempre he visto el interés de las editoriales de cuanto más número de jugadores me abarque, mejor, porque tengo más público, más capacidad de venta o lo que sea, aunque luego me dé el batacazo con X número, ¿no? Si a 4 no funciona, pues me da igual, pero está ahí puesto y entra. Sí, yo creo que también la clave puede ser un poco, esto ya no lo sé, pero a opinión personal, creo que también puede ser un poco de que igual Venatus buscaba también un poco cubrir ciertos sectores del mercado, ¿no? Claro. Al final es esto, por ejemplo, tiene Desplumados, que Desplumados es un juego que precisamente pues desde 3 a 8, ¿no? Entonces le cubre ya un sector de mercado. El juego, de hecho, cuando sacó el juego realmente salió con la campaña de Fruits, ¿vale? No era parte de o sea, en Fruits era como un stretch goal que podías comprar Fruits con el Capadocia, ¿vale? La razón era principalmente...
Exacto, era un add-on. La razón principal es porque el formato de cartas y de la caja del juego es exactamente el mismo. Entonces esto para producción algún programa para producción viene genial el poder fabricar dos juegos con el mismo formato. Pero realmente los dos juegos, si os dais cuenta, son públicos muy diferentes. O sea, Fruits es un juego que tú jugarías posiblemente con niños, en grupos de 4 o 5 jugadores, etcétera. Capadocia es un juego de jugar por parejas e incluso es un juego que tiene lo que yo suelo decir siempre de estos juegos a dos que les pasa mucho, que cuando tienes un factor estratégico tiene una curva de aprendizaje. Y es que un juego a dos tiene la ventaja de que casi siempre el jugador con la persona con el jugador con el que juegas es siempre la misma persona. ¿Vale? Casi siempre, ¿no? Sí. No en todos los casos pasará, pero casi siempre es la misma persona. Entonces esto te provoca que cuando tú compras un juego que tiene un factor estratégico y es de 2 jugadores, las 2 personas aprenden a la vez, ¿no? Es como si los dos nos pusiéramos juntos a aprender a jugar al ajedrez. ¿Qué pasa cuando una persona que lleva 20 años jugando al ajedrez juega contra uno que lleva un mes? Le mete una paliza tremenda, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que pasa mucho con los juegos a 2 estratégicos, ¿no? Que permiten esta curva tipo que está muy guay porque... Exacto, vas mejorando con el tiempo, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de Shulker y Venatus, cuéntanos cómo contactaron contigo, si contactaste tú con ellos, qué tal la relación. Pues mira, la historia fue ligándolo un poco a una cosa que hablábamos antes, ¿no? El tema de lo que te decía, ¿no? De que ayuda mucho lo que decía de que agradecía mucho a Power Games por haber confiado en el Paradox University. Pues mira, a veces hay editoriales que sin querer te hacen la campaña, digamos, para el siguiente juego, ¿no? Entonces, la historia con Venatus fue esta. Venatus, el dueño de la editorial es Isaac, ¿vale? Se llama Isaac. Y básicamente lo que ocurrió es que yo llegaba al Festival de DAO, entonces aquí en Barcelona, y básicamente en Kickstarter en ese momento está la campaña del Paradox. Entonces, los chicos de APA estaban haciendo la campaña por ahí por todas partes, ¿no? Estaban ahí en todas las ferias yendo, en Madrid y tal, y no sé si fue en las LES o en Córdoba, pues Isaac debió de pasar por la mesa pues para probar a ver qué, ¿no? A ver qué, lo típico entre editoriales, a ver qué están publicando aquí mis vecinos de al lado, ¿no? Entonces jugó al Paradox, le gustó, le sorprendió el juego y tal, y yo como estaba llegando a DAO, pues en esos momentos dije, me voy a poner un poco pesado a enviar mails a editoriales con mis juegos que tengo. Entonces yo me imagino la situación, debió ser algo así por lo que él me comentó, de el sábado pruebas el Paradox ahí y de repente el domingo o el lunes, pam, recibes un mail del autor del Paradox University diciéndote vas a venir a DAO, tengo juegos para enseñarte. Y entonces, claro, dijo, hostia, pues me gusta un juego de este chaval, voy a ver qué tiene. Y claro, se miró un poco lo que tenía y me dijo, quiero que me enseñe. Además me dijo, quiero y yo en plan, bueno, pero querrás probarlo, ¿no? Y dice, no lo quiero. Y yo, vale. Guay. Y entonces fue muy divertido porque le gustó mucho por la temática, solamente por la Cell City y tal, le llamó la atención. Él, de hecho, Isaac es una persona que hizo este viaje en globo en Capadocia bastantes años antes que yo, entonces sabía un poco del tema, vio un poco la idea y ya le gustó. De hecho, es verdad que Isaac tiene varios juegos en su línea, como el 10 latidos y demás, que son juegos que también se juegan montando como matrices en la mesa. Y yo creo que había como varios elementos que le gustaban y le llamaron la atención. Y justo en ese DAO venían los chicos de Shulker, porque tenían un juego en el concurso de prototipos de Berkami. Y entonces me dijo Isaac, si los de Shulker, si a los de Shulker les gusta, vamos con ello. yo me fío de ellos. Y sí, nada, le envié un proto y tal, lo probaron y enseguida, o sea, al mes me acuerdo que firmé el contrato pues para el día de Nochebuena o algo así, creo que fue. Joder. O sea, llegó justo para Navidad y fijaros que DAO es finales de noviembre. Sí, o sea, ese como mes de conversación, de probar el proto, se lo imprimió, además, claro, le envié un print and play, era súper fácil para con solamente cartas. Claro. Así que es súper fácil. Un buen regalo de Navidad, sí. Sí. Bueno, y siguiendo con Shulker y Venatus, ¿te propusieron algún cambio a la hora de producir el juego? Pues cámbiame esto, cámbiame lo otro, tipos de cartas. El número de cartas que has dicho antes, exacto, de 55 a 54, ¿podíais ahí ajustar o partiste de la idea de, bueno, las planchas son de esto y vamos a hacer un juego que se amolde a esa forma de producir? Hay una cosa que Isaac desde el minuto 1 dijo de cambiar en la producción, pero realmente yo lo había pensado también cuando diseñaba el proto, que era que el proto fuera con cartas cuadradas. Yeah. Simplemente por el tema de que al hacer una matriz queda mucho más bonito que tú veas todo cuadrado, que si son cartas rectangulares te queda un poco feo. Mi proto no era así, mi proto era con cartas rectangulares.
Entonces fue así el cambio importante. Lo de las cartas fue también por lo mismo, porque lo que estabas comentando, mi idea inicial era 55 cartas, pero lo que pasaba es que por el setup del juego, por las cartas que te hacían un poco de borde y el setup, te provocaba que cuando jugabas una partida, al acabar la partida, te daba la sensación de que... porque había un jugador que jugaba un turno más, ¿vale? Que el otro. Rabia. Y entonces, daba rabia, realmente, cuando lo pensaba fríamente, yo decía, realmente por cómo es la preparación del juego y demás, no da ninguna ventaja, realmente, ¿sabes? No tenía claro que diera una ventaja el jugar un turno más que el otro. Entonces, claro, al final fue del estilo de que dijimos, pues mira, quitamos una carta. Entonces eran para cuadrar el juego había un número de cartas de globos con unos números que todas sean de la misma cantidad, etcétera, todo esto, y había 4 comodines. Pues quitamos que los comodines son globos multicolor, ¿vale? Para que sirvan para cualquier color. Pues quitamos un comodín, ¿vale? Entonces el juego funcionaba prácticamente igual, no se notaba nada, pero esta sensación desaparecía. Que esta sensación sí que la tenía pues el proto que en su momento le enseñáis a que tenía este turno más. Qué bien, o sea que sí que incluso casi en el último momento se puede ajustar, ¿no? Y luego el tema de las cartas cuadradas sí que es verdad, cuando vas a montar una matriz en la mesa queda muchísimo mejor. Sí. Y muchos juegos que montan mapas con cartas tiran de cartas cuadradas, ¿no? Sí. Y luego aparte que, como dices que se están publicando o produciendo a pares, supongo que el Fruits también tendrá cartas cuadradas, ¿no? Correcto, sí, sí, son, exacto, tienen el mismo formato, la misma caja, todo lo tienen igual. Lo único que cambia es eso, el Fruits tiene un dado, que es un dado personalizado que incluye, y creo que tiene menos cartas, eso sí, pero es eso, es una cantidad, un tema de volumen y tal. Sí. Bueno, y ya para terminar con el Capadocia, hay una pregunta que le hacemos a todos los autores, y es... A ver. Siendo el arte y el aspecto visual del juego una decisión de la editorial, ¿qué cambiarías si tuvieras la oportunidad? Sin tener en cuenta costes de producción, etcétera. Pues nada, la verdad. O sea, este es un tema que yo siempre alucino con los editores que he tenido, ¿vale? Y siempre lo reconozco y digo, y lo hablo siempre, ¿eh? Me da la sensación de tener muchísima suerte con la elección de ilustradores, porque pensad un poco los juegos que tengo publicados, Paradox University, Ramsés Bosque. Y de hecho, honestamente, de los trabajos que he visto de Ramsés Bosque me parece de los mejores en cuanto a la ilustración, porque además es un juego que, como son cartas que es pura ilustración, no hay texto, no hay nada, es un juego para que el ilustrador se luzca bastante, ¿vale? Luego, de repente, firmo un Sherlock, un caso Sherlock, ¿no? Y bueno, de todos los casos Sherlocks que hay, pues van a ilustradores uno Albaragón, Amelia, Sales, etcétera, y pues ilustradoras conocidas y tal, pero de repente, pues deciden a mí ponerme a Pedro Soto. Y digo, ostras. Digo, pues vaya, ¿no? Pues gracias. y luego eso, ahora me ha pasado con Lorena, pues lo mismo, ¿no? Con Lorena con el Capadocia, luego viaje al centro de la Tierra, luego con Pedro Soto otra vez. Pedro, sí. Y bueno, y para allá, pues cuando haya un poco novedades del tema de ilustración y tal, creo que también va a prometer bastante el tema. O sea, que si tú tuvieras ahora mismo, nada, todo el dinero del mundo, toda la capacidad de producción, no cambiarías las cartas por globitos de 3D ni nada. Con cartas va bien. No. Es que de hecho a mí me ha pasado alguna vez, de ver algún juego, sobre todo el tema de esta ilustración que comentamos, de ver algún juego que decir, uff, qué ilustración le han puesto, ¿sabes? En plan, echarme las manos a la cabeza, igual además algún juego ha sido de algún compañero autor, ¿no? De verlo como proto y decir, oh, este proto es buenísimo tal, y de repente verlo ilustrado y decir, uff, ¿sabes? En plan, que no... Sí. Pero yo todo lo contrario, o sea, para mí todos les han hecho han sido mejorarlos a nivel de... Nunca me he encontrado esta situación de decir, uff, no me ha gustado el camino que ha tomado la editorial. No, yo coincido, ¿eh? O sea, en algún momento tendrá que bajar el nivel, porque vas de crack en crack. O sea. Sí. Y este en concreto, que yo, pues eso, a Sulker, como hacen tantas cosas y las tienen que hacer tan rápido, digo, pues igual lo que comentábamos antes, igual Lorena es que no tiene tiempo para dedicarle suficiente al Capadocia y a ver cómo sale tal. Cuando publicó el primer globo, flipé, dije, joder, o sea, vaya nivel, qué bonito. Y claro, luego el resto son todos iguales. Y bueno, ya ahora están haciendo protos y juegos como churros desde Sulker. Tienen ahí uno de Totems
súper bonito, el Calambacu, o no sé cómo se llama. Sí, no sé cómo se pronuncia. Empieza por K, es lo único que me he quedado de... Pero que cada vez el aspecto gráfico del estudio se nota que ha cogido peso. Y bueno, con Pedro Soto y con todos estos con los que andas también, pues es mucho nivel. O sea que normal que tu respuesta sea tan políticamente correcta, porque justo de eso no tienes para quejarte, ¿eh? No puedo quejarme, correcto. Está tan contento que no montaría ni una partida con globos de verdad, ¿eh? O sea... Bueno, y vamos un poco ya cerrando a ver ahora en este punto, el tema del futuro, ¿no? En este punto estaríamos ya cerrando la entrevista, pero claro, también va a salir enseguida Viaje al centro de la Tierra. Y tal como nos has contado antes, es posible que hasta llegue antes que el Capadocia. Sí, eso off the record nos ha estado diciendo un montón de cosas bastante peculiares que yo creo que pueden ser bastante interesantes para la audiencia. Entonces no sé si nos lo puedes contar de nuevo. Sí, os lo cuento. Sí, lo estábamos hablando exacto en el backstage, ¿no? Antes de empezar el podcast. Bueno, básicamente lo que ha pasado es eso de que bueno, este año está siendo un año, es el año de la paciencia, yo creo, ¿no? Sí. Todos tenemos que tener mucha paciencia en que lleguen los juegos cuando tienen que llegar y todo tiene que ir lento, tenemos que hacer colas en todos los sitios, etcétera. Entonces, bueno, lo que ha pasado básicamente es que Capadocia era un juego que inicialmente se iba a fabricar en Polonia. Entonces, claro, el momento en el que se envió a producción era básicamente, bueno, el final de nuestro estado de alerta, para que os hagáis una idea más o menos, ¿no? O sea, en torno al mes de mayo, junio, por ahí más o menos es cuando se envió a imprenta. Entonces, con Polonia estaba pactado unas fechas y, bueno, tenían ahí los archivos, tenían todo. Y esto lo que pasó es que no lo imprimían y básicamente lo que pasaba es que, claro, habían tenido la fábrica cerrada, tenían menos personal del que tocaba, ya podéis imaginar, las medidas de seguridad les hace trabajar también más lentos, todo así. Entonces lo que ha pasado un poco es que todas las imprentas se han colapsado y esto lo podéis ver con prácticamente cualquier editorial, que todas están diciendo en plan de uy, pues el juego igual no llega para Navidades, esto tenía que haber sido hace 3 meses y está ahora. Bueno, se va viendo, yo en entrevistas que veo lo van comentando. Yo me metí en un Kickstarter como autor y prometí que estaría en 2021 porque no me quería pillar los dedos. Sí. Entonces, al final vimos el panorama complicado que había y curiosamente, pues Isaac siempre producía en China. No producía, este era un caso excepcional que iba a producir en Polonia y entonces, pues bueno, ella tiene su fábrica de confianza, habló con su fábrica de confianza. Y básicamente le dijeron, mira, nosotros sí que lo podemos meter ahora porque, claro, China está mucho mejor de situación ahora mismo que nosotros. Y entonces, pues lo podía meter ahora. Entonces, el juego ya está impreso, está ya fabricado y ahora, pues, toca el capítulo 2, que es montar en un barco y venir hasta aquí. Entonces, lo último que sabemos es que están priorizando todo el tema de material sanitario y cualquier cosa asociada al tema de la pandemia. Y, por tanto, bueno, pues el viaje en barco de los juegos de mesa desde China hasta aquí es como en torno a un mes. Puede haber aduanas, puede haber retrasos con este tema, ¿vale? Entonces ahora ya es una cuestión de cómo llegar hasta aquí los juegos. Por el lado contrario, Viaje al centro de la Tierra, por eso puede ser que llegue antes, Looping Games ha optado por publicarlo, por fabricarlo en España. O sea, va a ser un juego Made in Spain 100%. Pata negra. Entonces, bueno, pues eso. Claro, esto lo pone mucho más fácil. O sea, ya le han dado unas fechas a Pedro Soto ahí que están cerradas. Y que bueno, y el juego ya están los archivos enviados y todo, y claro, y en cuanto se impriman, pues creo que la imprenta está en Madrid, ¿no? O sea, es enviarlo de Madrid, supongo que a Santander, que es donde tiene Lupin la sede, y ya está, y a distribuir, supongo. O sea, que le adelanta por la derecha Viaje al centro de la Tierra a Capadocia, ¿no? Yo creo que están ahí. Entonces dependerá de lo típico, de cuánto fuel le has echado al barco, de si hay piratas somalíes en el camino, estas cosas influirán, ¿vale? Están ahí. Entonces, bueno, igual salen con un mes de diferencia, algo por el estilo, pero sí. Bueno, mejor en barco que en globo, que... Sí. Exacto. Igual no llegan, ¿no? Sí. Pues qué bien, a ver si llegan los dos para Navidades, porque a mí son dos títulos que me llaman muchísimo.
El Roll and Ride de Viaje al Centro de la Tierra le tenía echado el ojo desde que era proto porque pues tengo bastante querencia por tus juegos y luego porque el tema de que tenga una variante en solitario me motiva bastante. Porque yo, lo mismo que os pasa a vosotros, pues pero más grave porque mi pareja no juega. Entonces, no es que no tenga grupo estable, sino que no tengo a nadie. Entonces, los solitarios o los que sean a dos, pero que sean un poco sencillitos para que los pueda jugar con mis hijos, ¿no? Entonces, el Capadocia también entra un poco ahí. Es decir, mira, es una temática súper agradable y yo creo que tiene estrategia, pero bueno, podemos jugar mal los dos. O sea, yo tengo el Hive y juego con mi hijo y somos unos paquetes los dos. Y me veía igual con el Capadocia. Digo, bueno, pues esto probablemente nos pilla Alberto y nos zumbe a los dos por todos los lados, pero creo que podemos pasar un buen rato. Entonces, sí que me parecen además juegos muy fáciles de transportar, que también a mí me interesa mucho. A veces hacemos alguna escapadilla y así. Y no sé, me parecen dos regalos súper interesantes para Navidades y ojalá que lleguen, porque en enero pues va a costar un poco más a abrir la cartera y ver que hay. Sí. Bueno. ¿Tú crees que pueden llegar hasta Navidades o así? Yo viaje al centro de la Tierra lo veo casi seguro, ¿no? ¿vale? Porque es eso, la logística es mucho más fácil, ¿no? Al final pensad que por muy mal que vayan las cosas y tal, al final la gente iba a trabajar igualmente, ¿sabes? Entonces, un poco la logística va a funcionar, ¿no? Claro, el otro es que depende mucho de muchos factores que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Es eso, si ahora empiezan a llenar tanques y tanques de mascarillas para venir a Europa o venir a otra parte del mundo, pues esto, claro, puede retrasarlo. Bueno, pues a mí me encantaría tener otro rato de entrevista igual que el que hemos tenido, en vez de para hablar del Capadocia, para hablar del viaje al centro de la Tierra, pero por tiempo, pues hoy no va a ser posible. Yo lo que creo que tenemos que hacer... Vengo cuando haga falta. Mira, vamos a hacer una cosa. Como tú ya tienes otro juego también, no solamente de viajes al centro de la Tierra, sino que tienes también el Praia, como era ese... Ya lo he dicho, sí, lo he dicho bien. También lo tienes a punto caramelo. Pues ya cuando ya salgan los dos, y como ya hemos hecho mucha entrevista hoy, pues otro día te hacemos una entrevista solamente centrado en el diseño de esos dos juegos, porque todo lo que nos has contado hoy ya nada. Sí, lo único os aviso de una cosa, Praia es un proyecto muy largo plazo, es 2022. Vale. Fíjate, Pablo, que bien que estamos haciendo proyectos a 2 años vista. Sí, es un poco lo que ha pasado con todo el mundo, con todo el mundillo. Era un juego que iba a salir en el 2021 realmente, pero ha habido decisiones que han empujado a llevarlo al 22 por intentar ir a un escenario donde haya un Essen de por medio y cosas de ese estilo. Aprovechar que vuelva a haber ferias y que se note un poco todo el esfuerzo que hace cada editorial, ¿no? Claro. Pues bueno, lo vamos viendo. Pero otro día hablamos más en profundidad. Solamente hablarlo por encima un poco, que Viaje al Centro de la Tierra es un roll and ride basado en las novelas de Julio Verne. ¿De 1 a cuántos jugadores? A 50. A 50, vale. ¿Te vienen 50 lapiceros? No. No vienen 50 lapiceros. Es 50 por una razón fácil, ¿vale? Es porque es el típico juego que podrías jugar 1 millón de personas si quisieras a la vez, ¿vale? Se podría. ¿Vale? Lo que pasa es que viene la típica hoja de 100 páginas y las hojas tienen 2 caras, ¿vale? Entonces, para jugar al juego necesitas ponerte 2 hojas por cada una de las 2 caras, ¿vale? Entonces, debido a ello, pueden jugar 50 personas a la vez. Eso sí, puedes echar 2 partidas. Luego le das la vuelta a las hojas y vuelves a jugarlo. ¿Vale? Pero bueno, exacto. Sí, que necesitas 2 folios para hacerte tu tablerito, por así decirlo. Exacto. Y luego cuando le das la vuelta, tienes el tablero limpio para poder jugar, pero necesitas los 2 a la vez, exacto. Muy bien, pues creo que con eso ya todo el mundo sabe de qué va ese juego, Roll and Ride, desde el punto de mira, no queda nada para que salga, así que atentos. Y para terminar la entrevista, preguntamos siempre, un consejo a los nuevos diseñadores que estén entrando en este mundo. Bueno, pues el consejo que yo creo que es el que siempre suelo dar el mismo consejo porque creo que es el que más le cuesta a un autor novel quitarse de encima, ¿vale? Que es el tema de que los juegos hay que enseñarlos,
¿vale? No... al final, el problema que hay cuando hacemos un prototipo y cuando hacemos el primero es que pensamos que claro, esto es una idea que nos la van a copiar. Yo recuerdo bueno, y creo que nos ha pasado a todos, de en plan de, oye, ¿cómo registro un juego? ¿No? En plan de, no se puede registrar un juego, lo siento. Sí. ¿Vale? Pues Entonces, van a robar. Te lo van a robar, ¿no? Y dices, guau, tengo una idea buenísima, me lo van a robar, tal, no sé qué. Entonces, claro, esto te va generando una cierta desconfianza en el tema. Esta cierta desconfianza te posibilita precisamente que tu juego luzca, porque no hay nada mejor para un prototipo que el prototipo lo enseñes en tu grupo de amigos, correcto, me parece perfecto, para empezar a probar cosas. Luego lo enseñes en un grupo de autores que lo ven con una visión que es muy distinto a la que te diría tu grupo de amigos, porque ya son gente que hace juegos de mesa, ¿vale? Y ya te pueden dar mucha información y muchos cambios y muchas ideas. Y luego hay otra visión que también es muy interesante, que es la visión del público general, ¿no? La gente que no conoces de nada, que interactúa por primera vez a un juego. Y esto te hace que tengas que ir a ferias, ponerte en una mesa y empezar a sentar gente para probar el juego. Porque hay juegos que incluso es que lo necesitan hasta por definición. Una vez hablaba con otro autor, ¿no? Y hablábamos del tema de que, por ejemplo, un party game es un juego que no, por mucho que pruebes con autores, no es lo mismo que probarlo con un grupo, porque en grupo es este grupo de convivencia estable que estábamos diciendo al inicio, donde la gente ya tiene sus ciertas bromas, sus ciertas coñas, no sé qué. O sea, tú intentas jugar al código secreto, por ejemplo, el primero que me viene, un código secreto con un grupo de amigos, donde ya dices una tontería de los Simpson y tú sabes que el resto lo saben porque ven también los Simpson como tú, ¿vale? Pero en cambio, cuando lo juegas con un grupo de gente aleatoria que has cogido, os cojo a cada uno un sitio, en plan de, igual no podéis utilizar términos clave, cosas que funcionan en vuestro grupo, que no las vas a ver, ¿no? Entonces, al final necesitas un poco tener las tres visiones, ¿no? El probarlo en tu entorno, el probarlo con autores y el probarlo en ferias. Y eso, la única forma que hay para hacerlo es coger tu juego, sacarlo de casa y empezar a mostrarlo en todas partes. Carretera y manta, ¿no? Como has hecho tú, yendo de feria en feria. Bueno, tú estás bien situado en Barcelona porque hay mucho jaleo, o lo había, por lo menos el año pasado. Luego también vas a Francia y tal, pero bueno, es que es eso lo que hay que hacer, ¿no? O sea, ferias, ferias, ferias y ferias. Sí. Enseñarlo y testearlo pues con amigos, con gente de Ludo y tal, pero sobre todo también con el público final para ver un poco que las sensaciones que tú crees que puede hacer el juego finalmente están pasando, ¿no? Y no solamente eso, sino una cosa muy importante que es la que ha dicho Alberto, que es la de yo no puedo registrar mi juego de mesa. Entonces, si tú mueves tu juego de mesa en estos ámbitos con otros autores, con gente que no te conoce de nada, tu juego se va a conocer. Y ya está protegido. Y ya está protegido porque en este país por lo menos no somos tantos autores. No somos tanta gente que esté en este mundo metida. Y es muy fácil ver cuando alguien está intentando plagiar a otro. Sobre todo si estás moviendo tu juego. Ha habido casos. Por eso. Entonces, pero se desactivan rapidísimo cuando dices, a ver, este juego es el de no sé quién. Este es el Causeway cambiado a las pegatinas. ¿Qué me estás contando? Y entonces el rollo es eso. Cuanto más lo enseñas, más estás protegiendo tu juego. Que al principio parece una idea súper contraintuitiva, pero yo creo que el mensaje de Alberto es fundamental. Sí. Que la gente que está empezando lo tenga claro. Como ya hemos dicho alguna vez en este programa, cada persona que juega tu juego va a ser uno de tus abogados. Defensores en lo muy juicio. Cierto, es. Muy cierto, sí, muy cierto. Así es. Pues bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más para finalizar esta entrevista. Pablo, ¿alguna cosa que preguntar? No, yo como siempre agradecer a Alberto el rato y la cantidad de perlas que nos ha ido dejando, que en los juegos hablan, que hay que sacarlos a pasear, que hay que... Nos ha dejado ahí un montón de titulares, ¿no? Y sobre todo con ganas de volverla a invitar y que nos hable de los siguientes títulos y de todo lo que tiene en la cabeza. Súper agradecidos. Gracias a vosotros y cuando queráis volvemos a juntarnos para hablar de proyectos míos, de hablar del mundo de la informática en los juegos de mesa, Pablo, si quieres. Sí. ¿Vale? Es mi rollo, exacto. Sí. Un día invitamos a Paco Gómez, tú, Pablo y tal, y empezamos a montar aquí grafos claro. y cosas por el estilo y que la gente flipe un poco con nosotros y digan, están locos estos tíos. Lo dices de coña, pero para nada, ¿eh? Esto se prepara. No, para nada.
el especial de scripting de Tabletop Simulator está a la vuelta de esquina, yo os lo digo yo. Espérate que tenemos el nuevo colaborador a las puertas del laboratorio, Pablo. Está aquí ofreciéndose. Oye, no lo digas, que no le diga muchas veces, que claro, le echamos enseguida. el lazo rápido, ¿eh? Enseguida. Sí, me vengo enseguida aquí, exacto. Pues bueno, muy bien. Alberto, no sé si tienes alguna red que quieras promocionar o tú no te mueves en redes. A veces hay ilustradores pues que sí tienen sus medios y demás, y no sé si tú como autor u otras cosas que tú hagas, pues tienes tus redes. Si quieres comentarlas, pues ahora tienes tu momento. Sí, un poco, bueno, si la gente me quiere seguir y tal por las redes, estoy tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces en Facebook tengo una página personal, tengo mi perfil de persona, de persona normal y corriente, pero luego tengo mi página de Facebook que está un poco más orientada pues, a todo lo que hago como autor de juegos de mesa. Entonces, ahí está mi página en Facebook y luego, sobre todo, también en Twitter suelo darle bastante. Instagram soy más de... Voy a publicar de nuevo esto que pone la persona. ¿Vale? Pero sí, exacto, me podéis seguir en cualquier red y al final siempre ahí pues, suelo poner noticias de cuando hay algún juego que he firmado, algo que se publica, algo que llega a tiendas, alguna cosa. A veces pongo cosas de mis protos también para un poco dar esta visibilidad que hablábamos antes, ¿no? Porque a veces es lo que decíais, ¿no? Igual una forma de proteger tu juego es que en Instagram hay una foto el día también. 15 de julio de no sé qué, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿no? Un poco... Me podéis seguir por cualquiera de las redes, efectivamente. Perfecto. Las dejaremos en la caja de comentarios para que podáis acceder de forma muy sencilla. Y ya cerramos la entrevista de hoy. Un placer, Alberto, por haberte tenido en el laboratorio. Y a vosotros, oyentes, recordaros que tenéis nuestras redes de contacto abajo en la caja de descripción. Las nuestras y la de todos los colaboradores las tenéis abajo y que podéis escucharnos tanto en iVoox como Google Podcast y YouTube. Y creo que no me dejo nada. Es que siempre Spotify. Lo digo siempre de cabeza y al final me trabo 20 veces y digo, pero ¿cuántas redes tenemos ya? Y luego yo te menciono juegos como Capadoquia y Praia. Claro, pues eso, fíjate. Y esto lo menciono todas las semanas y pues imagínate cómo voy a decir yo Capadoquia. Pues me queda más fácil Capadoquia que decir todas estas redes aquí. Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter. @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.